Muchísimas gracias por continuar conmigo aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Este es su programa Radar. Y bueno, pues es un programa que por los comentarios que ya nos hacen llegar, pues ha generado mucha polémica. Me gusta que se sienta usted en confianza de decirnos lo que piensa sin matices. Me gusta que usted sea una audiencia que no tiene miedo de las palabras, porque eso es precisamente lo que estamos buscando, una nueva relación entre ustedes y nosotros. Lo dijimos aquí desde el primer momento. Muchas gracias a Blanca Mendoza, a Roberto Beltrán, también a Patti Fávila, a Manuel Casares, a Guadalupe Martínez, a Rick Gore. Bueno, ellos hablan pues de eso que mencionábamos al principio, de que no me ponga el saco, de que ya sabemos a quién se refiere el presidente López Obrador cuando habla de prensa que no es profesional, cuando habla de prensa vendida, cuando habla de prensa chayotera, o no lo dice con esas palabras tampoco, pero pues cuando critica a los medios de comunicación. Y es importante hacer esta parada, esta pausa en la reflexión, porque es muy importante entender que no estamos sintiéndonos aludidos, al menos yo no, directamente. No es una cuestión que tenga que ver con que me enoje que el presidente ataque a los medios de comunicación. No, va un poco más allá, y lo quiero explicar con mucha claridad. La única manera en la que vamos a poder cambiar la relación entre la vieja y contaminada relación de los medios de comunicación, el gobierno y la sociedad, es haciendo un cambio de paradigmas. Voy a explicarlo con mucha claridad y con mucho detenimiento. Mire usted, durante muchos años, durante los últimos 40 años, hubo una relación perversa entre los medios de comunicación y el gobierno federal. Una relación basada principalmente en el dinero. Una relación en la cual el gobierno pagaba y los medios obedecían. La gran mayoría de los medios obedecían. Y si no había esa obediencia, no había dinero. Esto creó un sistema de medios, digamos, corrompido, que contaminó la dinámica del periodismo en México a todos los niveles, en todos los niveles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la única manera en la que había buena relación entre el gobierno y los medios era a partir de la cantidad de dinero que fluía de un lado al otro. Sin duda, esto creó una serie de vicios de manera profunda en los medios de comunicación. Medios de comunicación que dejaron de responder a la dinámica de la sociedad, porque solo respondían a la dinámica del gobierno. El gobierno federal, los gobiernos estatales e incluso los gobiernos municipales, para que quede un poco más claro. Pero también contaminó la relación de la prensa con la verdad, la relación de los medios de comunicación con la realidad, porque la realidad podía modificarse si había buen dinero de por medio. Este asunto, que nosotros conocemos de alguna manera coloquialmente como el chayote, contaminó todas las esferas de la comunicación periodística en México durante muchos años. Hace muy poco tiempo, el año pasado, el periódico Reforma difundió un listado de periodistas mexicanos que se benefició con recursos multimillonarios por parte del último gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta lista, que incluía nombres, razones sociales de empresas y los montos que se otorgaban a los periodistas, fue divulgada primero por el periódico Reforma y después, a partir de solicitudes de información que resolvió el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por el gobierno de López Obrador. ¿Qué ocurrió con esa información? Vamos a analizar
un poco con detenimiento estos listados, porque quiero ir a un punto específico. La lista de los periodistas, los famosos 36 periodistas, vamos a empezar a verla en pantalla, ahí tiene usted, la lista de los 36 famosos periodistas que recibieron los contratos más cuantiosos de publicidad. Son precisamente periodistas que traducían su información en notas de alguna manera favorables a la administración anterior. ¿A usted le suenan estos nombres? Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre; Ricardo Rocha, director de Detrás de la Noticia; Ricardo Alemán; Raimundo Riva Palacio, director del portal Eje Central; Rafael Cardona, director de la columna El Cristalazo; Paola Rojas, conductora de Televisa; Pablo Iriart; Oscar Mario Beteta; Maru Rojas; Marta de Baile; Marco Antonio Mares; Yasmina Alessandrini. Son los periodistas que recibieron cantidades millonarias de recursos el sexenio pasado. A estos periodistas se suman otros más: José de Jesús Michel, Nino Canún, Luis Soto, Roberto Roch, Francisco García Davis, Beto de Tavira, José Ureña, Cayo de Hacha, Guillermo Ochoa, Salvador García Soto, Raúl Sánchez Carrillo, y nombres que usted seguramente identifica muy bien: Enrique Krause, Jorge Fernández Menéndez, Joaquín López Dóriga, Francisco Cárdenas, Eduardo Ruiz Gili, Federico Arreola, Adela Micha, José Cárdenas. Esta lista se complementa con otro grupo de periodistas: Eunice Ortega, directora de La Razón, o subdirectora de La Razón y de Crónica y de estos periódicos; el conjunto de periodistas de un consorcio de medios, de un consorcio de publicidad llamado Media Viscom, en el que se integran Salvador García Soto, Francisco Garfias, Francisco Rodríguez, Daniel Moreno, Ana María Salazar; el grupo que comanda Ramón Alberto Garza, y el grupo de Alberto Vega. Durante los últimos años, estos periodistas recibieron cantidades astronómicas de dinero, verdaderamente inenarrables de dinero. Podemos identificar en estos periodistas una línea de información muy específica, una línea de información, en muchos casos, favorable a la línea del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Estos periodistas cobraban como comunicadores, como directivos, subdirectivos, jefes de información o coordinadores de sección de los medios en los que trabajaban, desde donde ellos mismos dictaban las agendas, planteaban las temáticas, decidían las coberturas y jerarquizaban la información. ¿Me sigue usted? Bueno, esos periodistas además eran conductores, colaboradores o comentaristas a sueldo de diferentes espacios en radio, en televisión y en portales digitales. Es decir, estaban en todos los medios al mismo tiempo. Eran conductores, colaboradores, comentaristas, eran opinadores, eran columnistas de opinión, articulistas, pero estaban en todos estos espacios. Recibían dinero del gobierno y estaban en sus propios espacios y en otros más. En todos ellos, invariablemente, como voces autorizadas para analizar la realidad. Cuando llegó el gobierno de López Obrador, esta dinámica se rompió, pero no se rompió del todo. No se rompió del todo. De acuerdo con información que publicó en junio del año pasado el consejero del INAI, Óscar Guerra, 10 empresas mediáticas fueron las que recibieron más recursos publicitarios durante el gobierno de Peña Nieto. Las empresas son Televisa, en primer lugar, con más de 8,155 millones de pesos. 8,155 millones de pesos. En segundo lugar, TV Azteca o Estudios Azteca, el conglomerado de Estudios Azteca, con una cantidad un poco menor, 6,295 millones en todo el sexenio.
Grupo Televisa, el corporativo de Grupo Televisa, no la televisora, sino el corporativo que incluye revistas, periódicos, etcétera. Estudios Churubusco Azteca, que era parte de el grupo Azteca, el periódico El Universal, el periódico Excelsior, el Grupo Imagen Televisión, la Organización Editorial Mexicana, la Organización de los Soles, el Grupo Fórmula y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, además de la agencia Startcom, que incluía las alianzas con las diferentes empresas digitales como Facebook, YouTube, Twitter. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre en el gobierno de López Obrador? Hay dos formas de cotejar esa información para que usted me siga. Una es a través del portal de gastos de comunicación social que depende de la Secretaría de la Función Pública. Si usted se mete a la página www.gov.mx/SFP, Secretaría de la Función Pública, /documentos, /gastos de comunicación social, va usted a encontrar con mucha claridad la serie de recursos que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha entregado en estos meses a los medios de comunicación. Efectivamente, la reducción es brutal, verdaderamente brutal, más del 40% el año pasado. Pero hay una cuestión que es muy importante identificar. El periodista Matthew Trollier, el periodista de la revista Proceso, publicó hace cosa de 3 semanas un reportaje muy interesante sobre las empresas favoritas de comunicación del gobierno de López Obrador. Y la rescato porque me sirve para ilustrar lo que le voy a decir a continuación. El sistema de medios corrompido, viciado, sucio, que se encontró el gobierno de la República actual el 1 de diciembre del año 2018, no se ha movido. Ha recibido menos dinero, pero sigue recibiendo dinero. ¿Por qué se lo digo? Vamos a ver la lista que publicó la revista Proceso de las empresas, las principales empresas beneficiarias de los recursos publicitarios. En primer lugar, evidentemente, sabe usted, no tengo que hacerle adivinar demasiado. En primer lugar, Televisa, que recibió en el año 2019 303 millones de pesos por concepto de publicidad oficial. 303 millones de pesos. Efectivamente, no se compara con las multimillonarias cantidades del pasado. Recibió, de acuerdo con la revista Proceso, 77.8% menos que en el año 2018. Una suma absolutamente considerable. Pero sigue siendo el primer medio que recibe publicidad en el país. El segundo lugar, tampoco tengo que hacer un gran esfuerzo para que usted lo adivine, efectivamente es Televisión Azteca, que recibió el año pasado 284 millones de pesos. Sí, recibió 70% menos dinero que en el año anterior, es decir, en el último año de Enrique Peña Nieto, pero sigue recibiendo 284 millones de pesos por concepto de publicidad. Esa lista sigue incluyendo nombres muy singulares: Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, la revista Nexos, Enrique Krause. ¿Qué está pasando? Si bien la disminución de los porcentajes publicitarios es verdaderamente dramática, la revista Proceso menciona, por ejemplo, que el portal de Raimundo Riva Palacio, el Eje Central, perdió el 88.5% de sus ingresos federales al recibir solo 841,000 pesos de publicidad el año pasado. Sigue estando en la lista de los más beneficiados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otras revistas o con otros portales o con otros medios de comunicación. De acuerdo con esta información de la revista Proceso, que retomo para estos comentarios, de acuerdo con este listado, el Grupo Imagen, ahí lo puede usted ver en su pantalla en estos momentos, el Grupo Imagen
Dorigario Vázquez Aldir, pasó de 508 millones en 2018 a solo 141 millones el año pasado. Es una reducción verdaderamente brutal, como usted podrá notar. La pregunta es, ¿por qué no se ha movido la relación de los medios con el gobierno federal? La pregunta es muy específica. ¿Por qué el gobierno no ha querido esclarecer, cambiar, modernizar, democratizar los mecanismos mediante los cuales se otorga la publicidad oficial a los medios de comunicación? ¿Por qué esa discusión no se ha llevado a la arena pública? ¿Por qué seguimos leyendo que los mismos medios que antes recibían publicidad cuantiosa, hoy la siguen recibiendo? En menor cuantía, pero la siguen recibiendo. Cuando el presidente de la República critica a los medios de comunicación, por un lado, pero mantiene la dinámica de publicidad de los gobiernos anteriores, en realidad está abonando a la permanencia de los vicios. Por eso creo yo que es importante entender la molestia de algunos periodistas, entre los cuales me encuentro, con los dichos del señor presidente. Si queremos una nueva relación del gobierno con los medios, tenemos que empujarla, todos, los medios, el gobierno y la sociedad. Y ese cambio pasa por establecer nuevas reglas de convivencia entre los medios y el gobierno, y entre los medios y la sociedad. Eso pasa, como bien decía Balbina Flores, porque la sociedad se involucre críticamente con los medios y con los gobiernos. Pero también pasa por esclarecer las dinámicas económicas, las dinámicas de comunicación que son necesarias, que siempre van a estar ahí, entre el gobierno y los medios de comunicación. Este es un buen momento. Creo yo que el presidente, en vez de criticar a los medios de comunicación, debería ayudarnos a la sociedad, debería empujar a través de sus poderes de convocatoria para que abramos la discusión. ¿Cómo podemos renovar a los medios? ¿Cómo podemos renovar la relación entre los medios y el gobierno? ¿Cómo podemos renovar la relación entre el gobierno y la sociedad? Esa es la pelea en la que muchos de nosotros estamos enfrascados. Es una pelea mucho más difícil que solamente desacreditar a un medio o a otro. Es una pelea mucho más difícil porque tiene que ver con romper las inercias. Estas inercias en las que, como hemos visto en estos momentos, sigue metido el gobierno federal. Una de las cuestiones que a mí me parecía más importante de esta relación es plantearle a usted los medios, de acuerdo sigo con la lógica de la revista Proceso, los medios que se consideran los ganones en esta nueva dinámica. Cambiaron los nombres, dice la revista Proceso. Por ejemplo, el periódico La Jornada. El periódico La Jornada, dice la revista Proceso, recibió en el último año, en el año 2019, 86 contratos federales por 200 millones de pesos. Un monto que es más de 2 veces, es el doble de lo que recibió en el año 2018. Pero se constituyó en el tercer medio más favorecido del gobierno actual, solo detrás de las televisoras Televisa y Televisión Azteca. La revista Proceso también menciona a otros ganones, así los llama la revista Proceso. El periódico Por Esto, que es un diario regional, y el periódico Tabasco Hoy, la organización editorial Acuario, que tiene su sede, evidentemente, en Tabasco. De acuerdo con la revista, en 2018, estos medios no existían en las nóminas de comunicación social del gobierno federal, pero el año pasado obtuvieron contratos por 46 millones de pesos. ¿Cuál es la lógica para incorporar a estos medios? Queremos pensar que hay una lógica que tiene que ver con las audiencias, o que tiene que ver con el tiraje, o que tiene que ver con la circulación, pero no lo sabemos realmente. ¿Por qué? Porque las reglas no son claras. Lo mismo ocurre con el singular caso del periódico Reforma. El periódico Reforma, el principal enemigo, el principal adversario en términos mediáticos, identificado claramente por el gobierno, por el presidente López Obrador.
Ese periódico al cual el gobierno, al cual el presidente constantemente cuestiona y constantemente ataca, ha recibido más de 49 millones de pesos por concepto de publicidad oficial por parte del gobierno de López Obrador. Ese mismo periódico, de acuerdo con la revista Proceso, tenía un boicot publicitario impuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Entendemos esta dinámica? Yo no la entiendo. Por eso quisiera planteárselas a ustedes para ver si nos podemos ayudar un poco a comprender. Quiere decir que el presidente López Obrador levantó el boicot publicitario que tenía sometido al periódico Reforma, que además es el periódico que identifica como su principal adversario. Está raro, ¿no? La revista Proceso incluso tiene la dignidad de mencionarse a sí misma como beneficiaria de los recursos publicitarios que también estaban vedados durante la administración anterior, pero solo recibieron 15 millones de pesos, un monto 10 veces superior a lo que recibió durante el último año del gobierno de Peña Nieto, 271,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que queremos entender cuál es la lógica que rige la relación del presidente López Obrador con los medios tradicionales. Es importante entenderla, pero es importante esclarecerla y sobre todo es importante sanearla. Si López Portillo decía que no pagaba para que le pegaran, es importante entender hoy que los recursos publicitarios económicos que están en el centro del debate y la discusión tienen que transparentarse para erradicar por completo cualquier sombra de duda respecto de cuáles son los criterios con los cuales se otorga. Pero además, hay otra cosa que es muy importante. Necesitamos saber que podemos avanzar hacia una nueva relación de medios y sociedad. Y esa nueva relación tiene que partir necesariamente de cambiar las reglas, de cambiar todas, absolutamente todas las reglas. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con una pequeña lista de medios independientes que usted puede consultar con toda confianza porque están ahí para empujar una nueva dinámica de los medios de comunicación. No se vayan. Muchísimas gracias por continuar conmigo en Radar, en Rompimiento Televisión por Internet. Ya vi que están bastante participativos esta noche. Les agradezco muchísimo la posibilidad de dialogar, la posibilidad de escuchar y también la posibilidad de entender lo que estamos tratando de comunicar respecto de los medios de comunicación. Blanca Mendoza dice, creo que no debería haber medios consentidos del gobierno porque yo creo que los medios deben ser profesionales, éticos y respetuosos. Comparto absolutamente ese punto de vista. Dice Sony Rodríguez, o sea, ¿el presidente se debe limitar y los medios tienen libertad de expresión? Pues es que sí, porque así lo determinan las leyes. Así lo determinan las leyes. Si quisiéramos cambiar esa dinámica, tendríamos que abrir la discusión sobre cambiar también esas leyes y además incluir no solo códigos más precisos de relación entre el gobierno y los medios, sino también códigos más precisos de relación de los medios con la sociedad
y los compromisos de los medios con la sociedad, que eso es muy importante entenderlo. Lo decía Balbina Flores en la entrevista, es decir, el gobierno tiene reglas muy específicas y muy claras, la Constitución en primer lugar, y la Constitución mandata el respeto irrestricto a la libertad de expresión, pero también el respeto irrestricto a la libertad de difusión de las ideas en todas las plataformas. Es importante entender eso. La respuesta, dice Franco Martínez, la respuesta del señor Obrador es la respuesta que millones de mexicanos nos hemos aguantado y que no hemos podido decirles a los pseudoperiodistas. Es una respuesta al abuso de la libertad de expresión. Seguramente sí, y seguramente la compartimos, pero el papel del presidente no es ese. El papel del presidente no es cuestionar a los medios. El papel del presidente es empujar la relación a partir de las reglas establecidas en la ley y custodiar el cumplimiento de la ley. Eso es lo importante realmente. Creo que hay otras figuras que podrían empujar, que podrían canalizar ese descontento. Los medios alternativos, por ejemplo. Yo no me canso de decirlo, prácticamente todos los programas de Radar. Tenemos que empujar a las nuevas formas de entender al periodismo y a la comunicación, pero tenemos que empujarlas desde también los medios alternativos, que no están sometidos a estas dinámicas. Dice también Fernando Martínez Mesa, yo voté por AMLO, pero creo que sus comentarios sobre el periodismo son lamentables. AMLO se equivoca, no lo entiendo, pues hay muchos medios independientes. Pues sí. Alejandro Benítez dice, tranquilos compañeros, Rompeviento no es prensa vendida y chayotera, estamos con ustedes. Decíamos al principio, queremos entender, no queremos juzgar a nadie, esto no es un juicio sumario, esto es una plataforma para comprender entre todos, juntas, lo que está ocurriendo. Sabemos que Rompeviento no entra en el saco, dice Silvia Reyes, no entra y no entrará, de eso nos encargamos todos quienes hacemos esta nueva alternativa de comunicación. Fernando Sánchez, lo que pasa es que ningún gobierno de manera abierta había dicho sus verdades a los medios. Pues sí, pero también es importante entender que si hay una relación sana entre medios y gobierno, pasa por la mediación de las leyes, y ahí es donde tenemos la mayor preocupación. Marta Alemán, AMLO ha sido vapuleado por la mayoría de la prensa desde hace más de 20 años. Esto es muy cierto, realmente es así, pero insisto, ¿cuál es en estos momentos la dinámica que debe prevalecer? ¿El ataque a los medios o el apapacho o la confrontación o el financiamiento? Definir eso va a ayudarnos a sobrepasar estos escollos del diálogo entre medios y periodistas, entre medios y gobierno, para ir a una nueva y más sana relación. Es importante entender eso. Dice Micaela Reyes, pues los medios atacan al presidente. ¿Cuándo han atacado a un presidente tanto como ahora? Nunca. Esto es cierto. Sin embargo, la sociedad tendría que regular o empujar la regulación de los medios. Y es importante entender ese papel que a ustedes que nos ven, a ustedes que nos escuchan, les corresponde en esta dinámica. Vamos a leer un poco más de sus comentarios. Dice Nilsa Whitker, los ciudadanos estamos hartos en verdad de tanta mentira, basta ya. Esto es muy cierto. Creo que ha habido un abuso, lo dijo también Balbina hace unos momentos, ha habido un abuso por parte de los medios de comunicación respecto de la falta de regulación propia, pero también la falta de límites en términos éticos, en términos profesionales, para entender esa dinámica. Y bueno, en este sentido, yo quiero aprovechar este espacio, lo dije en la mañana, quiero invitar a usted que nos ve, quiero invitarle a acercarse a una nueva esfera de medios, a un nuevo universo de medios de comunicación que ya están ahí, que están haciendo un trabajo muy sólido. Quiero solo hacer referencia a un conjunto muy pequeñito de medios de comunicación digitales, la mayoría de ellos, algunos pueden ser ya de su conocimiento. Vamos a ir viendo en pantalla algunos de ellos, sus páginas de internet, y se los quiero recomendar, los tiene allí en su pantalla, y se los quiero recomendar como alternativas
de periodismo independiente, realmente independiente, y sobre todo periodismo que tiene una nueva visión de las cosas. Pie de Página, por ejemplo, nuestro aliado, usted conoció hace algunas semanas aquí a nuestra compañera Daniela Pastrana, la directora de Pie de Página y de Periodistas de a Pie. Ella es una aliada de Rompeviento y de Radar y de Sexta W, que hacen un periodismo crítico. Chiapas Paralelo, un portal de noticias de la región sureste. Amapola, una plataforma digital audiovisual con contenido enfocado a la zona de Guerrero, pero también con un impacto nacional. La Verdad de Ciudad Juárez. La semana pasada tuvimos aquí a nuestra compañera Rocío Gallegos, la directora de La Verdad de Ciudad Juárez, un medio que también se ha significado ya por estar en la dinámica del periodismo independiente y crítico. Río 12, usted lo conoce muy bien, este medio de comunicación sinaloense que fue fundado por grandes periodistas de Sinaloa. Partidero, una plataforma digital de Jalisco, muy joven, muy dinámica también, que está ahí intentando hacer cosas nuevas, cosas diferentes, pero hay otros más. Está, por ejemplo, en Jalisco, Zonadocs, una plataforma digital que hace un trabajo verdaderamente muy bonito de investigación, periodismo de datos, periodismo profesional. El portal Página 3 de Oaxaca, que hace una cobertura muy crítica de la realidad del Istmo y de toda la región, de esa región oaxaqueña que siempre está ávida de información fidedigna. Está también el colectivo de Voz Alterna, con sede en Veracruz, un colectivo de periodistas que pues intentan hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Está el semanario Trinchera también en Guerrero, que hace un periodismo social muy profundo, verdaderamente muy profundo. Riachali, colegas que también están en Chiapas y que tienen ahí una serie de dinámicas periodísticas con ética, con márgenes éticos, con márgenes profesionales muy claros, periodistas comprometidos, periodistas que hacen su trabajo todos los días y que salen a buscar la información sin una agenda preestablecida y sin una agenda gubernamental. Y por supuesto, bueno, ¿qué le puedo decir? Sexta W y Rompeviento, que está usted en estos momentos, sintonizando. Son medios de comunicación independientes, porque no reciben dinero del gobierno, de ningún gobierno. Son medios independientes, porque son periodistas que anteponen la libertad y anteponen la independencia crítica a las cuestiones económicas que puedan sujetarlos a un gobierno o a otro. Son medios independientes porque buscan en la agenda de los problemas de la sociedad. No buscan en la agenda de un gobernante o de un político o de un empresario o de una figura en particular. Son medios independientes porque entienden al periodismo desde una nueva perspectiva. La información es evidentemente nuestro negocio. Nosotros producimos información y buscamos alianzas para que esto nos dé de comer, por supuesto, pero las alianzas son muy claras, son con usted que nos está viendo, con usted que ya no paga por los medios de comunicación, con usted que ya no compra periódicos, con usted que ya no compra revistas, con usted que está ahí y a quien convocamos hace unos meses. Usted participó en la campaña de financiamiento de Periodistas de a Pie y de Rompeviento, dos campañas que rompieron todos los récords que había en México respecto del fondeo de medios a través de convocatorias sociales. Usted participó en esas campañas. Así es como financiamos a nuestros medios de comunicación. Somos independientes porque no vamos a tocar la puerta al gobierno para que nos dé dinero. Somos independientes porque estamos vinculados con usted y porque queremos hacer un periodismo distinto, completamente distinto, porque queremos entender las nuevas dinámicas a partir de una relación clara y transparente con usted. El presidente no nos conoce, pero usted empieza a conocernos. Por eso hago este pequeño anuncio comercial de muchos de mis colegas que están diseminados por todo el país. ¿Y sabe qué? Son cientos de periodistas, quizás son miles ya,
los que están en esa tarea de democratizar, de transparentar, de renovar a los medios de comunicación. Por eso, y solo por eso, decía yo esta mañana en mis redes sociales que el presidente se equivocaba, porque no conoce el periodismo independiente que está emergiendo en el país. Y es importante hacerlo crecer, porque es una alternativa real y viable a este conglomerado ya entumido y necesitado de oxígeno fresco. Llegamos prácticamente al final de esta emisión, pero antes de irnos, quiero enseñarle el extraordinario cartón que nos presenta hoy Chema, un cartón además que tiene la misma lógica de lo que hemos visto en esta ya maratónica sesión de Radar. Vamos a verlo en un momento en su cartón. El presidente López Obrador le llama amigos a los lobos. Señor presidente, cuide sus amistades y sobre todo, señor presidente, por favor, ayúdenos a hacerle entender a nuestra sociedad que hay una nueva serie de medios y una nueva serie de periodistas, que no somos lobos, que no somos cuervos, que somos pequeños jilgueros que intentamos mostrar la realidad desde otra perspectiva a la gente. Este es Chema, un duro, muy duro cartón el que nos presenta esto. Le quiero agradecer muchísimo a usted que nos sintoniza por la posibilidad de habernos encontrado esta noche en Radar. Quiero agradecerles muchísimo a Marta Torres, a Fernando Sánchez, a Klaus Flow, a Big Man, que dice: una cosa es cuestionar, otra difamar y buscar descarrilar al presidente. Efectivamente, dice Jaime Acosta, los periodistas también tienen una responsabilidad ante la sociedad de hablar con la verdad, y efectivamente, algunos ya la asumimos y la hacemos valer y la refrendamos todos los días ante ustedes, así, de frente. Dice Armando Hurtado, saludos, excelente programa. Cristina Pastrana, el periodismo debe ser ético e imparcial. Pues sí. Marik Do dice: Luis, ahora mucha de la información nos la da el presidente. Hagan trabajo de investigación y no se crean intocables. No nos creemos intocables, ¿eh? Al contrario, necesitamos saber que podemos ser tocados por su crítica, por sus comentarios, por sus manifestaciones. Es importante, más que creernos intocables, que ustedes, que la sociedad ya tome el papel que le corresponde y nos confronte abiertamente. Es importante que ustedes ya participen en esta dinámica y nos ayuden a todos nosotros a ser mejores periodistas. Muchas gracias a Sandra Caballero por su donación. Es de verdad muy, muy importante para nosotros lo que ustedes hacen. Gracias también a Claudio Ávila por la donación y, por supuesto, para nosotros esa es la forma de entender el periodismo. No vamos a tocar la puerta del poder, vamos a tocar la puerta de la sociedad, porque ustedes son quienes nos hacen posibles y ustedes tienen que ayudarnos, si es que somos de su entera confianza, a hacer más fuerte y más sólido este proyecto y todos aquellos en los que nos presentamos. Muchísimas gracias a Margarita Madrid, a Dora, a María Luisa Ramírez, a Alejandro Morales, a Carlos Pareja, a Mateo Medela, a Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a usted que nos sintoniza, que nos ve a través de su dispositivo, de sus plataformas. Esto es Radar y le agradezco muchísimo, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.